Hola chicos, bienvenidos a este nuevo tema que tiene relación con los adolescentes. En este caso vamos a partir este gran tema hablando algo en relación a los indicadores epidemiológicos del adolescente y los problemas con los que ustedes más comúnmente se van a encontrar. Dentro de la definición de adolescencia, vamos a decir que se trata de un periodo obligado y natural que conduce a una mayor autonomía, a una realización personal y también a una integración social. En este caso o en esta etapa, la amistad, el afecto, la complicidad tienen una importancia vital en esta etapa del desarrollo. Es un periodo de intensos cambios físicos y psicosociales que marca la transición entre la infancia y la edad adulta. O sea, en este caso podríamos decir que no son ni niños ni adultos, sino que están en un proceso de cambio. Vamos a tener algunas etapas dentro de la adolescencia. Tenemos la adolescencia temprana, que va desde los 12 a los 14 años, la adolescencia media, que va de los 15 a los 17, y la adolescencia tardía, que va de los 18 a 21 años. Hay algunas personas que dicen que incluso después de los 21 ni siquiera son adultos todavía, sino que están recién partiendo, ¿no es cierto?, su aventura hacia la adultez. Veamos algo en relación al perfil que tenemos de nuestros adolescentes y jóvenes en Chile. Lo primero que vamos a puntualizar son las características sociodemográficas y son estadísticas un poco antiguas, pero son bastante, se han mantenido más o menos igual. La población de gente joven en Chile el año 2007 se estimaba, se estimaba en 4.276.108 personas, las que representan el 25,7% de la población total, que a esos años estaba estimada en 16,5 millones, más o menos. Esas eran las proyecciones del INE en esos años, ¿ya? Lo importante acá es que este porcentaje que ustedes ven acá del 25% básicamente se mantiene, y si ustedes ven la pirámide se van a encontrar con que tenemos el porcentaje de adolescentes que está aquí, ¿no es cierto? Y que vamos a hablar hacia los 20, más o menos los 20, 24 años para que no nos queden, o pongámoslo aquí a los 20 años para que nos queden más bien, ¿no es cierto?, determinados. Entonces vamos a tener que el 25%, si ustedes se fijan, la guatita va ahí porque estamos en una población de transición. Esa guatita actualmente a estas alturas ya va como por aquí, en los 30, 35 años, en el adulto joven, ¿ya? Y seguimos más o menos con ese ritmo de crecimiento en el adolescente. Las zonas de residencia, tenemos que la residencia urbana es mayoritaria, con un 87,7% de la población juvenil, solo el 12,3% vive en zonas rurales, porcentaje un poco mayor que el promedio nacional, ¿ya? Esto es sobre todo en las comunas del sur. Pero básicamente lo importante que ustedes tienen que saber es que la gran mayoría de nuestros jóvenes viven en un ambiente urbano, con todos los riesgos que eso significa. Determinantes estructurales de la salud o las determinantes sociales. Vamos a hablar en relación a la situación de pobreza. La pobreza en Chile ha ido disminuyendo desde el inicio de los gobiernos democráticos, experimentando una reducción de un 24,5 puntos porcentuales entre los años 1990 y 2006, en el tramo etario de los 18 a los 29 años y en un 30,1% de los menores de 18 años. Esos eran los datos al año 2006. Yo les puedo contar que actualmente la pobreza en el tramo de los 18 a los 29 años alcanza aproximadamente un 40 a un 50%, y que es un problema importante, sobre todo en las situaciones que estamos viviendo actualmente.
Los problemas que afectan a los adolescentes y jóvenes siguen impactando con mayor fuerza a los grupos de menores ingresos, como en todo orden de cosas, ¿no es cierto?, los que alcanzan menores niveles de educación, mermando sus posibilidades laborales y económicas. Eso tiene que ver con las determinantes sociales de salud, que de alguna manera ya los vimos. En los últimos años se ha producido un aumento significativo de jóvenes que estudian, ¿no es cierto? Y esto también tiene relación con el acceso a la enseñanza media, o sea, a la enseñanza superior, con el tema de la gratuidad universitaria. El 80,4% alcanzan el nivel de egresados de enseñanza media, un valor alto si se compara con el año 90, que llegaba al 53,2%. Y eso partió con la obligatoriedad de la enseñanza media. El acceso a educación superior también muestra un importante incremento que actualmente ya está más o menos en un 40% o en un 50% nuevamente. Al año 1990, para que ustedes se hagan la idea, era más o menos del 12,8%. Los principales factores asociados a la interrupción o abandono de los estudios son, en principal lugar, la pobreza, la etnia originaria, la ruralidad, el sexo, ¿no es cierto? Las mujeres presentan mayor deserción escolar y eso tiene relación con el problema del embarazo adolescente. El porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años, ¿no es cierto? 28% aproximadamente solo trabajan, entre los 15 y los 29, el 6,5 estudia y trabaja, y el 31,4 solo estudian. O sea, todavía tenemos jóvenes de 15 años que tienen que trabajar y estudiar para poder salir adelante. Y hay otros que simplemente tienen que salir del colegio porque no les alcanza el dinero. El desempleo los afecta más que a otros grupos etarios, alcanzando a casi la quinta parte del grupo de los 19 a los 24 años. En términos generales, el desempleo juvenil triplica la cifra de desocupación general. Es lo más habitual encontrar más jóvenes desempleados que adultos o adultos medios, digamos. Hay estudios del CENAME que relativos al trabajo infantil del año 2003 que señalan que 31.587 adolescentes entre los 12 y los 14 años desarrollan trabajos considerados como inaceptables según los compromisos internacionales suscritos por Chile y la propia legislación chilena. Muchos de ellos, sobre 7.800, desarrollan trabajos nocturnos, entre los que se sitúan las peores formas de trabajo infantil y adolescente. O sea, una gran parte de estos niños se dedican, ¿no es cierto?, a la prostitución o a trabajos que tienen relación con ese tipo de elementos. Como está acá, explotación sexual y comercial infantil y adolescente, que se abrevia como ESIA, y actividades ilícitas como producción y tráfico de drogas. ¿Ya? Aquí vamos a tener un cóctel de situaciones que además los niños son muy dados, ¿no es cierto?, a que esto les ocurra, sobre todo los jóvenes adolescentes que están en búsqueda de esta independencia personal. Condiciones de vida de adolescentes y jóvenes. Tenemos familias, el 91,3% ve en ella un espacio de total o bastante confianza, que eso es muy importante. Participación, la gran mayoría participa en organizaciones sociales, voluntariado, deportes, religión, defensa de ideales y movimientos culturales, y esto en la actualidad se ha ido acentuando mucho más con los nuevos movimientos sociales que han ido apareciendo. Y en términos de tiempo libre y recreación, hay deportes de edad más avanzada y actividades sedentarias, ¿no es cierto? O sea, ya vamos a tener deportes como el fútbol o ese tipo de cosas y no los mismos deportes que jugaban los niños más pequeños. ¿Cómo es la situación de salud de los adolescentes y jóvenes chilenos? Vamos a tener que, dentro de la mortalidad y la morbilidad, generalmente secundaria a causas prevenibles, acuérdense de los accidentes, la prioridad para intervenciones destinadas a disminuir la vulnerabilidad sanitaria. Esa es la prioridad
actual en términos de vulnerabilidad sanitaria. Los adolescentes en general es un grupo que es bastante vulnerable porque no consulta, no tienen hasta este momento, hasta la aparición del control de joven sano, no tienen una evaluación periódica de salud o acceso a la salud. Y habitualmente sufren mayoritariamente de accidentes o se exponen mucho más al riesgo, y esa es la causa por las que fallecen. La mortalidad de la población general y adolescente en Chile, que esto no ha cambiado mucho, tenemos en los hombres y las mujeres, que principalmente se concentra en los 16 a 24 años, ¿no es cierto? Y en las mujeres también en la misma edad, y tiene relación específicamente con esa búsqueda de autonomía y ese arriesgarse a ciertas situaciones. La tasa de mortalidad juvenil de 15 a 24 años en Chile por causas y sexo. Tenemos los suicidios, mucho más en los hombres, ¿ya? Los homicidios, también bastante alto en los hombres. Accidentes vehiculares, nuevamente la primera causa de muerte. Embarazo, parto y puerperio en el caso de las mujeres, ¿ya? Tumor, y esto no es por el embarazo, sino que habitualmente es por abortos mal realizados. Los tumores siguen siendo, después de los suicidios y la accidentabilidad en general, la segunda gran causa de muerte, y las enfermedades transmisibles. También es importante acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, el VIH-Sida, la sífilis o la gonorrea, ¿ya? Básicamente, las categorías de análisis de salud de adolescentes y jóvenes en Chile, vamos a tener que, en primera instancia, la morbilidad, ¿no es cierto?, va a ser mayor, y la idea es llegar a este análisis de salud integral. Antiguamente solo se buscaba la salud oral, la salud nutricional y la salud mental por separado. Se trabajaba también con la salud sexual y reproductiva en ciertos grupos, pero actualmente se habla de una búsqueda de salud integral. Y la salud integral significa tener acceso a los servicios de salud, ¿no es cierto? Tenemos 166.350 egresos hospitalarios en el grupo de adolescentes de 15 a 19 años, ¿ya? Por lo tanto, es un grupo importante al que nosotros debemos preocuparnos de acercarnos, de acogerlos bajo ciertas condiciones particulares, porque son un grupo bastante especial de trabajar. Y dentro de las causas de egreso hospitalario o la morbilidad, vamos a tener las causas obstétricas, el embarazo adolescente, los traumatismos, el envenenamiento y básicamente otras causas externas como las lesiones autoinfligidas, como los intentos de suicidio, las lesiones por agresiones entre adolescentes y otros más. Tenemos también las enfermedades crónicas y la discapacidad, como por ejemplo las enfermedades respiratorias, la obesidad, la epilepsia, y dentro de las discapacidades, 30.000 adolescentes y jóvenes refieren a algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, todo esto apunta a que nosotros tenemos que trabajar con una salud integral. En términos de la salud sexual y reproductiva, el inicio sexual, estos datos son un poco antiguitos, yo les voy a dar los datos actuales. Se aprecia mayor precocidad asociada a baja escolaridad o pobreza. En esos años se hablaba, al año 2006, del inicio a los 16 años o 17 años. Yo les puedo contar que actualmente los estudios demuestran que la edad de inicio de la actividad sexual en las mujeres está entre los 12 y los 13 años, y en los varones entre los 11 y 12 años, para que ustedes un poco vayan apreciando lo que eso significa. Dentro de lo que es la salud sexual y reproductiva, vamos a tener los aspectos reproductorios. La tasa de fecundidad específica de la población femenina de las menores de 20 años ha venido experimentando una reducción en los últimos 30 años, ¿ya?
La maternidad precoz de mujeres menores de 15 años al momento del parto no se ha modificado. Por lo tanto, el embarazo adolescente sigue siendo un problema importante de trabajar. Y la paternidad y masculinidad, ¿no es cierto? Tenemos también un punto importante a trabajar. La regulación de la fertilidad entre el 7 y el 12% de los hombres refieren haber tenido relaciones sexuales por primera vez antes de los 13 años en una proporción superior a las niñas, que es de 1 a 3% en todas las regiones. El porcentaje de uso de condón en la primera relación sexual no excede al 7%. Saquen ustedes sus propias conclusiones. La dificultad, ¿no es cierto?, radica en el temor a ser juzgados por los adultos o a ser considerados demasiado chicos para tocar ciertos temas o vivir ciertas situaciones. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que, y esto radica especialmente el problema en que los padres, o piensen ustedes en sus mismos padres, no tuvieron gran educación sexual, ¿no es cierto? Ni un acercamiento a estos temas de buena manera, por lo tanto la ignorancia al respecto y la educación sexual que ellos mismos le entregan a sus propios hijos es muy baja y esto conlleva a que todas estas situaciones se produzcan. Las infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, ¿no es cierto? La gran mayoría de los adolescentes no mueren de SIDA, pero sí hay un alto porcentaje que son portadores de HIV que lo adquirieron durante su adolescencia y o juventud. En estos momentos, los índices de contagio de VIH-Sida son mucho mayores en, aunque ustedes no lo crean, los adolescentes y también en los adultos mayores. Dentro de lo que es salud mental, vamos a hablar del consumo de tabaco, alcohol y drogas. Tenemos una tendencia de la prevalencia diaria de uso de tabaco en adolescentes jóvenes, ¿no es cierto? Donde tenemos acá que se mantiene, ¿no es cierto? La gran mayoría de los jóvenes dicen consumir diariamente tabaco, ¿ya? Por lo tanto, también es un problema importante. Ahora, el consumo de drogas duras se ha mantenido estable en el tiempo. Yo diría que ha ido aumentando en estos últimos años y se distribuye por parejo entre los distintos niveles socioeconómicos, lo que se diferencia según el CONACE, que es la entidad que regula y estudia todo este tema de las alcohol y drogas, en la calidad de la droga a la que acceden, siendo las de mayor refinamiento consumidas en los estratos altos. ¿Ya? O sea, el inicio del consumo de drogas no varía de un nivel socioeconómico a otro, sino que lo que varía es la calidad o el precio de la droga que consumen. Vamos a tener la prevalencia de consumos en escolares de octavo básico a cuarto medio, ya dentro de lo que ellos relatan. Tenemos el tabaco en primer lugar, ¿no es cierto?, que ha ido un poco disminuyendo, pero se ha ido sustituyendo por el alcohol, la marihuana, ¿ya? Y la cocaína, ¿no es cierto?, que también ha ido disminuyendo un poco, pero yo creo que se ha ido manteniendo igual. En términos de la violencia, tenemos situaciones de violencia intrafamiliar que afecta a casi las 3/4 partes de adolescentes y jóvenes, siendo la 1/4 parte de ellos y ellas víctimas de maltrato físico grave. Mucha violencia en el pololeo también, para que ustedes lo tomen en cuenta. Al analizar por niveles socioeconómicos, la violencia física se da más en los estratos bajos y la violencia psicológica se presenta con más fuerza en los niveles socioeconómicos altos. El año 2007, esto es para que tengan una referencia, según datos del DEIS-MinSal, un total de 3.202 adolescentes entre 10 y 19 años recibieron atención por ser víctimas de violencia intrafamiliar. 3.202 adolescentes entre 10 y 19 años. Es un montón, no debiera ser ninguno. En relación a lo que es la depresión y los suicidios, la encuesta mundial de salud escolar, que abarcó 4 regiones del país,
mostró una prevalencia sobre el 22% en varones y cercanas al 40% en mujeres. Alumnos con síntomas depresivos en los últimos 12 meses, según sexo y región, entre 13 y 15 años. La región metropolitana lleva el premiado, ¿no es cierto?, en mujeres, siempre es mayor en las mujeres. Le siguen la primera región, ¿ya?, con un 39,5%. Después la quinta y finalmente la octava región con un 34%. La tasa de suicidio entre adolescentes y jóvenes en Chile es la más alta de Latinoamérica, ¿ya? 10,5 en Chile, 4,8 en Latinoamérica, y ha ido en aumento en la última década y tiene un peso más alto dentro de la mortalidad de este grupo que en la población general. O sea, en nuestro país hay más suicidios que en la gran parte de Latinoamérica. Trastornos de la conducta alimentaria, que también es importante de tocar, el grupo de edad donde se expresa el mayor riesgo de desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria es en el menor de edad, menos de 18 años. La malnutrición por exceso, ¿no es cierto?, ha pasado a ocupar un lugar importante en los problemas de salud que afectan a adolescentes y jóvenes, esto ya lo vimos con detalle. El sedentarismo afecta al 82,2% entre los 17 y los 24 años. Los jóvenes entre 17 y 24 años considerados en riesgo cardiovascular alto y muy alto ascienden al 29,7% de este tramo etario. Esto del riesgo cardiovascular y cómo se clasifica lo vamos a revisar con detalle cuando hablemos del adulto y del adulto mayor. Específicamente para los hombres un 33,9% y para las mujeres un 25,7%. Nuevamente volvemos a esta lámina y vamos a recordar que dentro de las patologías que nosotros tenemos que tener presentes está la salud oral, la salud nutricional, la salud mental, y las que más trascendencia tienen está la salud sexual y reproductiva y la salud integral. Hay distintas formas de trabajar con esto y entre los 10 y los 19 años existe lo que se llama el control joven sano, que es parte de los programas de salud específicos para las edades. Ahí tienen alguna bibliografía. Ustedes pueden encontrar sobre todo la Política Nacional de la Salud del Adolescente y Jóvenes, que está en el MinSal, ¿ya? Y con eso terminamos esta primera parte para orientarnos y situarnos en las problemáticas del adolescente actual, ¿no es cierto? Y para que ustedes tengan claridad en relación a este panorama, gran panorama que son los adolescentes y el trabajo con ellos es bastante distinto al que se hace con los niños y con los preescolares. Nos vemos en un próximo video donde vamos a hablar algo en relación al autocuidado de los adolescentes. Si tienen dudas o comentarios, los pueden hacer llegar a mi correo daniela.rafo@upb.cl.